Saludos, camaradas. ¿Qué tal estáis? Espero que vaya todo bien, que vaya todo perfectamente. En Georgia se está gestando un nuevo Euromaidán y los georgianos se están acercando a la situación que vivían los ucranianos antes de 2014. La creciente crisis política se puede convertir en un golpe de Estado proeuropeo y este golpe puede entremezclarse con la cuestión de Abjasia y Osetia del Sur, que puede terminar en una cruenta guerra civil en Georgia. Con el paso del tiempo, hemos visto cómo la ciudadanía europea ha asimilado el relato maidanita y proeuropeo de lo que sucedió en Ucrania. Pero nosotros hoy estamos viendo con nuestros propios ojos lo que está sucediendo en Georgia. De modo que hay que prestar mucha atención a lo que está pasando para que no nos vendan en el futuro un nuevo relato proeuropeo y que esconda todos los factores que tienen que ver con la aprobación de esta nueva ley sobre agentes extranjeros. Así que en este vídeo os voy a hablar sobre cómo se está gestando un nuevo Euromaidán o una revolución de colores en Georgia. Así que vamos con el vídeo, esto es Red Planeta, ¡comenzamos! Para entender lo que está pasando en Georgia, es importante analizar los factores internos nacionales, pero también es importante analizar los factores externos e internacionales para entender realmente lo que está pasando en Georgia. Porque si únicamente prestamos atención a la polarización política y a lo que está pasando dentro de la política georgiana, no vamos a entender absolutamente nada de lo que pasa hoy en Georgia. Desde hace un año, el gobierno georgiano ha estado trabajando para aprobar la polémica ley llamada la Ley sobre Transparencia de Influencia Extranjera, más conocida como la Ley sobre Agentes Extranjeros, y que, como no, en Occidente ha sido conocida como la Ley rusa o la Ley del Kremlin. El año pasado, el Parlamento georgiano también quiso aprobar esta misma ley y se dieron protestas de corte proeuropeísta y bueno, la ley quedó en una especie de limbo político. Y bueno, en su momento yo ya dediqué un vídeo a hablar sobre lo que estaba pasando en Georgia. Pues en abril de este mismo año, el gobierno georgiano encabezado por el partido Sueño Georgiano ha retomado esta misma ley y ha intentado implantarla. Como era de esperar, toda la maquinaria propagandística de la Unión Europea y de Estados Unidos, es decir, de Occidente en general, ha vuelto a jalear a los opositores y les ha instado a salir a las calles, incluso han protagonizado un intento de la toma del Parlamento, que no es poca cosa. Pero hay que ir a lo que dice esta ley para entender realmente si es una ley prorrusa o una ley del Kremlin, como dicen los medios de comunicación occidentales. Bien, ¿en qué consiste esta ley? La ley sobre transparencia de influencia extranjera, más conocida como la Ley de Agentes Extranjeros, obligará a todas las entidades u organizaciones que reciban más del 20% de su financiación del extranjero a registrarse como agentes extranjeros. Y aquellos que se resistan, pues podrán enfrentarse a sanciones o multas. Está claro que de implantarse esta ley, muchas organizaciones, entidades o incluso partidos políticos que reciban una buena suma de dinero desde el exterior tendrán que ser registrados como agentes extranjeros y quedarán retratados ante la sociedad georgiana. En verdad, si lo pensamos bien, esta ley sacará a la luz qué partidos, entidades y organizaciones políticas sirven a los intereses nacionales georgianos o si sirven a intereses extranjeros. Esta ley sirve para eso, para desenmascarar a todos esos políticos o activistas que dicen trabajar por el bien de Georgia, pero que recibiendo dinero desde el exterior acaban beneficiando los intereses de otras organizaciones supranacionales como puede ser la Unión Europea o la misma OTAN. Como os he dicho, esta ley ha sido tachada como la ley prorrusa o la ley del Kremlin. Y bueno, es verdad que Rusia tiene una ley sobre agentes extranjeros, precisamente para que los ciudadanos rusos sepan
qué organizaciones y entidades sirven a intereses extranjeros. Es verdad también que el gobierno ruso, bueno, ha instrumentalizado esta misma ley y ha servido para tachar de agente extranjero a muchísimas entidades y ONGs. Eso es totalmente cierto. Bien, además con la connotación que tiene en Rusia el epíteto de agente extranjero. Bien, y bueno, lo importante es que Rusia no es el único país del mundo que tiene una ley sobre agentes extranjeros. Por ejemplo, Estados Unidos tiene la Foreign Agent Registration Act, la FARA, que obliga a distintas organizaciones, entidades o a personas a registrarse en el Departamento de Justicia como agentes extranjeros. Es decir, Estados Unidos tiene esa misma ley prorrusa y a nadie en su sano juicio va a tachar a Estados Unidos de país prorruso, ¿verdad? Israel también tiene una ley bastante parecida, que obliga a distintas organizaciones que reciben más de la mitad de su financiación desde el extranjero a registrarse como agentes extranjeros. Los israelíes en 2016, cuando aprobaron esta misma ley, dijeron que era una copia o una adaptación de la FARA, de la ley estadounidense FARA, a las condiciones particulares de Israel. Un hecho muy llamativo y que saca los colores a Occidente es que hace poco el gobierno canadiense también ha intentado aprobar una ley sobre agentes extranjeros, mientras que en Georgia esto está visto como un acercamiento de Georgia a Rusia o una injerencia directa de Rusia en Georgia. En Canadá es como una ley normal, una ley lógica, una ley necesaria para preservar la democracia canadiense, ¿no? Que todos conocemos, o la mayoría de vosotros conoceréis cuál es la historia oculta de Canadá. Bien, dando refugio a nazis, el exterminio de muchos indígenas en Canadá y demás, pues para proteger a ese estado tan democrático de Canadá, pues Trudeau quiere implantar esa ley sobre agentes extranjeros para que Rusia no intervenga en los asuntos políticos de Canadá. Pero, lógicamente, nadie va a tachar a Canadá de gobierno prorruso, ¿verdad? Otros países, como por ejemplo Hungría, Australia o Venezuela, también tienen leyes parecidas. O incluso hace poco, bueno, hace unos años, El Salvador también intentó adaptar la FARA estadounidense a las condiciones particulares de El Salvador. Y repito, nadie va a tachar a estos países, bueno, tal vez a Hungría y a Venezuela sí, pero nadie va a tachar a Australia o a El Salvador como gobiernos prorrusos. Bien. Ahora bien, aquí lo que es muy importante es entender por qué Occidente intenta asociar la ley sobre agentes extranjeros de Georgia con la ley rusa. Bien, pues esto es muy sencillo y responde a la situación geopolítica de Europa, bien, y sobre todo a la guerra en Ucrania. O sea, por eso mismo he dicho hace un momento que este tipo de sucesos políticos no se pueden entender únicamente ateniéndonos o deteniéndonos en las particularidades nacionales de un país concreto. O sea, no se puede desligar estos hechos de la situación internacional geopolítica imperante hoy. No se puede, porque no vamos a entender absolutamente nada. No vamos a entender los intereses de unos países u otros. Es que no los vamos a entender. Hay que encajarlo todo como si fuera piezas de un puzzle. Solo así podemos entender la geopolítica actual. Bien, a la Unión Europea le interesa ligar la ley georgiana con la rusa para vender la idea de que Georgia, o concretamente el gobierno georgiano, se está acercando a Rusia, por ende, alejándose de la Unión Europea y de la OTAN. Como os he dicho hace un momento, el año pasado también hubo protestas y la ley quedó en una especie de limbo político. Pero en esta ocasión, en el que ha habido varias lecturas en el Parlamento, incluso ha habido puñetazos y demás han llegado a las manos en el Parlamento georgiano, que os invito a ver a muchas de las discusiones dentro del Parlamento, que a veces parece un circo, bien, pues estas protestas que se han dado ahora mismo sí están adquiriendo un carácter cada vez más maidanita o de revolución de colores. Durante estas últimas semanas hemos visto cómo una buena parte de manifestantes que salían a las calles para protestar contra esta ley salían portando banderas de Estados Unidos, de la Unión Europea o de Ucrania.
Solo les falta llevar también la bandera de Israel, porque esto demuestra la clara simpatía que tienen estos manifestantes para con los intereses europeos o occidentales en general. No solo eso, en las protestas se han dejado ver los ministros de Exteriores de Lituania, Letonia, Estonia e Islandia paseando, encabezando las protestas, o también al presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de Alemania. Esto nos tiene que recordar a la situación en la que estaba Ucrania en 2014, ¿no? Cuando vimos, por ejemplo, a diplomáticos estadounidenses como Victoria Nuland, bueno, jaleando a los manifestantes en contra del gobierno ucraniano. Bien, o sea, la situación es muy similar. Y se están repitiendo ciertas estrategias que funcionaron en Ucrania para que los maidanitas tomaran el poder, pues ahora trasladándolos a la situación concreta de Georgia. Todas estas protestas son supuestamente en contra de una ley rusa y en contra de un gobierno prorruso. Pero ya os he comentado que esta ley no es esencialmente una ley prorrusa o una injerencia de Rusia en Georgia. Es simplemente una ley sobre agentes extranjeros como puede tener cualquier otro país del mundo. Y a mí tampoco me parece muy descabellado que un país hoy capitalista pueda tener esta ley. Un país supuestamente debe defender sus intereses nacionales y tener un registro de aquellas organizaciones que trabajan en tu país por intereses extranjeros, creo que es bastante necesario para que el pueblo sepa quiénes trabajan por los intereses nacionales y quiénes trabajan por los intereses de terceros países. Yo creo que esto no es nada descabellado. Y por otro lado, Sueño Georgiano tampoco es un partido político prorruso. O sea, no entiendo cómo los medios de comunicación pueden repetir esto y que no se les caiga la cara de vergüenza. O sea, Sueño Georgiano ha sido el partido político por excelencia en Georgia, al menos durante la última década, que más ha trabajado por acercar Georgia a la Unión Europea y a la OTAN. O sea, ha sido precisamente Sueño Georgiano. O sea, cualquiera puede leer las intenciones de Sueño Georgiano dentro de su programa. O puede echar un vistazo a las acciones políticas, o mejor dicho, en materia de política exterior de Sueño Georgiano. Y podréis ver cómo ha sido precisamente este mismo partido el que ha ido poco a poco virando Georgia hacia intereses que convergen plenamente con los de la Unión Europea y de la OTAN. Entonces, ¿cómo podemos tachar a Sueño Georgiano como un partido prorruso? ¿Por qué ha sacado esta ley? Ya repito, hay distintos países que tienen esta ley y nadie les llama prorrusos. Bueno, lo que he dicho, a Hungría y a Venezuela seguramente sí, pero Australia, Israel, Estados Unidos. ¿Cuál es el problema entonces? Lo que está pasando en Georgia, o sea, no escapa a la lógica geopolítica actual. La Unión Europea y Estados Unidos quieren tener a Georgia atado en corto y servil a sus propios intereses. Este interés occidental en Georgia ha chocado con los intereses de una burguesía de un carácter un tanto más nacional, que a esta burguesía, si bien le interesa acercarse a la Unión Europea y a la OTAN por intereses políticos y, como no, intereses económicos, esta misma burguesía no quiere un enfrentamiento directo con Rusia, no quiere una hostilidad, no quiere una enemistad con Rusia. Simplemente quiere acercarse a Occidente, pero sin estar en contra de Rusia. Simplemente es eso. Porque teniendo a Rusia cerca, teniendo la cuestión de Abjasia y Osetia del Sur, pues no les interesa un enfrentamiento directo porque sabrían que podría lastrar, podría perjudicar los intereses económicos de Georgia. Entonces, claro, aquí es hacer directamente funambulismo político por parte de Sueño Georgiano, porque Sueño Georgiano se encuentra en una situación muy, muy difícil. O sea, quiere acercarse a Occidente, pero no enemistarse con Rusia. Y la situación geopolítica actual en la que está la guerra en Ucrania, y esta misma guerra condiciona en parte la política exterior de muchos países de Occidente, pues la apuesta política de Sueño Georgiano es casi imposible, arriesgada
e incluso peligrosa. Pero claro, la Unión Europea y Estados Unidos ya han marcado una línea política oficial y única para con Rusia, que es rechazo, hostilidad y enemistad. Esa es la política oficial de la Unión Europea y de Estados Unidos para con Rusia. Todo cualquier político, cualquier partido político que se salga de esa línea es tachado de prorruso. Cualquier político o líder de un país alineado con Europa que quiera dialogar con Rusia o que diga que la actual situación en Ucrania solamente se puede llegar a una paz manteniendo un diálogo abierto con Rusia, es tachado de prorruso. Cualquier persona que intente explicar el origen de la guerra de Ucrania es tachado de prorruso. A ese nivel hemos llegado. A ese nivel. Y, lógicamente, ahora que Georgia aprueba esta ley, pues es tachado de prorruso. Porque la Unión Europea no quiere que Georgia tenga ni un solo contacto con Rusia. Pero es que no solamente ni un solo contacto con Rusia, es que además no la quiere neutral o que se disponga a mantener una mínima relación de cordialidad con Rusia. No quiere. Lo quiere enfrente. Lo quiere enemistado. Y lógicamente, al sueño georgiano, eso no le interesa. Ahí vemos que hay una pugna interburguesa entre esta burguesía de carácter más nacional, pero con ciertos intereses para con Occidente, pero que no quiere enemistarse con Rusia. Esto hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Pero es que además, Georgia tiene una particularidad sumamente importante y que en un futuro puede jugar un papel clave en contra de Rusia. Tened en cuenta que Georgia ya tuvo enfrentamientos, tuvo una guerra en 2008 con Rusia. Bien, y una de las consecuencias de aquellos combates fue el mantenimiento de las repúblicas de facto independiente pero internacionalmente no reconocidas de Abjasia y Osetia del Sur. Estas dos repúblicas no son reconocidas internacionalmente, pero mantienen lazos políticos y diplomáticos con Rusia y sobre todo con el Donbass. La existencia de estas dos repúblicas de facto independientes pero no reconocidas internacionalmente, lógicamente, son tachadas de prorrusas o directamente de enclaves de Rusia en Georgia. Bien, a su vez, en la sociedad georgiana, no lo vamos a negar, existe un sector de la población que defienden que Abjasia y Osetia del Sur debe regresar a la patria. Tiene que ser Georgia, que tarde o temprano esa situación se tiene que normalizar, ya sea por una guerra o ya sea con negociaciones con Rusia, pero que esa situación se tiene que normalizar. Ahora bien, el que Abjasia y Osetia del Sur regresen a Georgia converge con los intereses de la Unión Europea. La Unión Europea sabe que Georgia jamás podrá entrar dentro de la Unión teniendo el problema de Abjasia y Osetia del Sur. Lo mismo que le pasa a Ucrania con el Donbass. Lo mismo. Georgia nunca podrá, teniendo esas dos repúblicas de facto independientes pero no reconocidas internacionalmente, nunca podrá entrar en la Unión Europea. Eso hay que dejarlo muy claro. Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cuáles son los intereses de Occidente aquí? Vamos a ponernos el caso de que si Georgia se aventurara a controlar Abjasia y Osetia del Sur, obligaría a Rusia a dividir sus fuerzas porque tendría que intervenir en estas dos regiones y aliviaría la guerra en Ucrania, aliviaría las fuerzas ucranianas. Esto es muy claro, porque Rusia también tiene sus intereses en Abjasia y Osetia del Sur, lógicamente, no lo vamos a negar, claro que tiene intereses. Y tendría que ayudar a estas dos repúblicas de facto independientes pero no reconocidas internacionalmente. Sería una gran derrota política por parte de Rusia si las dejara abandonadas a su suerte. No podría, perdería ese prestigio Rusia en parte, tendría que intervenir y eso aliviaría a Ucrania. Entonces, objetivamente hablando, si Georgia se aventurara a recuperar Osetia del Sur y Abjasia, lo más claro es que se abriría un nuevo frente en la guerra de Ucrania. Ya Rusia no solamente estaría enfocada en Ucrania, sino también
en Georgia. Y esto, lógicamente, interesa a Occidente, porque la intención de Occidente no es otra cosa que cercar a Rusia, debilitar a Rusia. Y esto puede debilitar a Rusia. Por eso mismo le interesa una Georgia servil a sus intereses. De todo esto, la conclusión más clara que podemos sacar es la siguiente. La ley georgiana sobre agentes extranjeros no es más que un mero catalizador del descontento popular existente en Georgia y que beneficia a Occidente. O sea, la ley sobre protestar contra la ley de agentes extranjeros en Georgia no es más que una excusa para poder meter una marcha más en contra de Rusia. Simplemente es eso. Si fuera otra cuestión, Occidente también metería ahí la mano para enfocar sus intereses en contra de Rusia. Porque a la larga, la intención de Europa y de Estados Unidos es poner a Georgia también en contra de Rusia. Ahora ha salido esta ley. Y esta ley es fácil instrumentalizarla para Occidente diciendo que es una ley rusa porque Rusia tiene una ley parecida. Y se callan y no dicen que, por ejemplo, Estados Unidos también tiene una ley parecida o que Israel tiene una ley parecida. Entonces, todo este condicionamiento político o este condicionamiento de la opinión política de la sociedad occidental en general sirve a los intereses de Occidente. Y, lógicamente, todas estas protestas que está habiendo en contra de la ley rusa puede hacer que vaya escalando poco a poco y se convierta en un nuevo Maidán, en una revolución de colores que lleve al gobierno, por ejemplo, a un gobierno de corte aún más proeuropeísta. Y cuando digo proeuropeísta, no digo que se alinee con Europa o la Unión Europea. No, 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 no. Con proeuropeísta me refiero a que sea sumamente servil a los intereses de Occidente y que se muestre, lógicamente, dispuesto a hostigar a Abjasia y a Osetia del Sur. Recordad que Movimiento Nacional Unido del expresidente Mikhail Saakashvili fue el partido que llevó a Georgia a la guerra en 2008. Fue precisamente este partido el que se enfrentó a Rusia en 2008 por Abjasia y Osetia del Sur. Entonces, con toda esta ley y el descontento que puede haber dentro de Georgia hacia esta nueva ley, y además con ese condicionamiento político del que os he hablado hace un momento, de hacer que los georgianos asocien esta ley a Rusia y que protestando estás protestando contra Rusia, bien, puede beneficiar a los intereses de Occidente y sobre todo puede expandir aún más la guerra en Ucrania y abrir un nuevo frente. Sin entender esto, no se puede entender absolutamente nada de lo que está pasando en Georgia y no se puede entender por qué ciertos políticos europeos están participando en las manifestaciones proeuropeas de Georgia. Y tal vez el actor político elegido por Occidente es precisamente Movimiento Nacional Unido. Y por ahora, la presidenta georgiana Salomé Zurabishvili, perdón por el pronunciamiento, porque bueno, los nombres georgianos son un tanto complicados. Pues bueno, la presidenta georgiana pretende vetar la ley de agentes extranjeros, pero este veto es más bien simbólico porque regresará al Parlamento y se volverá a aprobar más tarde o más temprano. Es decir, es una vuelta, es volver a empezar. Bien, y cada vez, como hemos visto, comparado con el año pasado, las protestas adquirirán un carácter cada vez más violento y un carácter maidanita, de revolución de colores. Entonces, mientras que Sueño Georgiano se mantenga en el gobierno, se intentará sacar adelante esta ley. Pero, ¿con qué consecuencias? ¿Habrá un nuevo Maidán? Esto es lo que nos tenemos que preguntar todos nosotros, porque interesa que Georgia se enfrente a Rusia, interesa abrir un nuevo frente en contra de Rusia. ¿Y cuál es? ¿Qué es lo que va a explotar Occidente? Abjasia y Osetia del Sur. Pero antes de llegar a eso, lo que van a explotar es la oposición a la ley de agentes extranjeros. Por eso mismo esta ley es simplemente un catalizador. Sirve para primero empezar a dar forma a estas protestas y condicionar la opinión pública
y política de los georgianos. Todos los trapicheos políticos que hace Occidente son paulatinos, o sea, no es de golpe, todo es paulatino, todo es poco a poco. Y se va a ir quemando etapas. Y a la vez que se va quemando etapas, las protestas aumentan y escalan de forma cada vez más violenta y se ve cada vez más claro la injerencia occidental en Georgia. Por eso mismo es bastante necesaria esta ley para que se vea quiénes están trabajando hoy por los intereses nacionales en Georgia y quiénes están trabajando por los intereses de Occidente en Georgia. Así que, bueno, camaradas, lo voy a dejar aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dar like y suscribíos al canal. Recordad que en la descripción del vídeo tenéis el enlace de PayPal para donarnos dinero, ayudarnos a crecer y que nos cunda seguir haciendo este tipo de vídeos. También recordad que en la descripción del vídeo tenéis los enlaces de los documentos y libros que tenemos a la venta en Gumroad y seguirnos en las redes sociales Twitter, Facebook, Instagram y TikTok, donde subimos nuevo contenido a diario o casi a diario. Esto es todo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Salud, camaradas!